Gracias. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, a pesar de nuestras diferencias, nuestras diferencias, hemos compartido una experiencia, digamos, peculiar, que es la de enfrentarnos con las matemáticas en la escuela. Parece que nadie se libra de eso. Habrá quien piense que es una experiencia agradable y otros no. Para aquellos que piensen que este encuentro con las matemáticas en la escuela fue algo desagradable, atemorizante, o aburrido, o inútil. Bueno, pues les tengo un mensaje, no están solos, están bien acompañados por muchos personajes a lo largo de la historia que han opinado como ustedes. Bueno, aquellos que piensen eso, porque hay otros. Pues ese mensaje es que no están solos, y como ejemplo les voy a decir algunas frases de estos personajes. San Agustín, obispo de Hipona, hacia el año 400, decía: el buen cristiano debe estar atento en contra de los matemáticos y de los que hacen profecías vacuas, porque hay la sospecha de que tengan un pacto con el diablo y que tengan, muchos asocian las matemáticas con lo diabólico, y existe la sospecha de que puedan confundir nuestro espíritu para llevarnos al infierno. Unos legisladores romanos pusieron en su código de matemáticos y otros hacedores del mal que estaba prohibido todo ejercicio público de ese arte tan condenable, ¿no? Parece ser que en la antigüedad las matemáticas estaban asociadas a los adivinos. Ya en el siglo XVII, Blaise Pascal, un científico francés, que hizo importantes aportaciones a las matemáticas, decía: sí, las matemáticas son un ejercicio supremo de la inteligencia, pero son tan inútiles que yo no hago ninguna distinción entre un artesano común y un matemático. Todavía más, un filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, decía que la actividad más baja del espíritu, la más baja, era la aritmética, como lo demostraba el hecho que una máquina la puede hacer. Así que bueno, no están solos los que piensan eso. Por fortuna están los que piensan distinto, los que piensan que las matemáticas son algo interesante, agradable, útil, incluso excitante. Y tampoco están solos, también están bien acompañados por personajes a lo largo de la historia. Platón decía que las matemáticas eran la mejor manera de adiestrar la mente para la filosofía. Pitágoras decía que todo el universo funcionaba con proporciones matemáticas. En el siglo XVIII, bueno, en la Edad Media también se pensaba que hacer matemáticas era la mejor preparación para el razonamiento teológico, vaya. Y bueno, están los miles de personas que han resuelto problemas comerciales, industriales, científicos, cotidianos, lúdicos, a través de esta ciencia. Y hay ciencias que han tomado a la matemática como su lenguaje, así de plano, como la física. Así que bueno, está ese debate. Ese debate existe y persiste, y persistirá. Y persiste en alguna parte porque yo pienso que hay pecados en la enseñanza de las matemáticas que lo provocan. Entre otros, por ejemplo, está la fragmentación. El conocimiento matemático se parte en pedacitos aislados que el estudiante debe dominar, y la suma de los pedazos es el saber matemático, cosa terrible. Ligado a ese fenómeno está el llamado compartamentalización. Por aquí se enseñan algunas operaciones, por allá se habla de algunas definiciones. Si nos va bien, hablamos de aplicaciones, y cada una de esas cosas está metida en un compartimiento diferente que el estudiante no logra relacionar. Otros defectos hay, por ejemplo, la desconexión que hay entre las ramas de las matemáticas. Por ejemplo, hay problemas complejos, creo que es el de la derecha. Por ejemplo, calcular un volumen de un sólido de revolución requiere técnicas de la aritmética, del álgebra, de la geometría analítica y del cálculo, y están completamente desconectados en la escuela, esa falta de conexión. Otro defecto es muy importante, la falta de contexto, de la que se hablaba también en otra plática. Se presenta el conocimiento sin su contexto. Cuando a veces las matemáticas surgieron de problemas muy interesantes, incluso a veces de juegos, del juego de cartas salió la teoría de la probabilidad.
Había un juego también de pasar por los 7 puentes de un pueblito que se llama Königsberg en Alemania, sin pasar por el mismo. Y de ese juego nació la topología, una rama de las matemáticas. Ya que sucede eso, parece que en la escuela se hace exactamente lo contrario. Los profesores, los libros, empiezan por una definición formal que fue el último paso en todo el desarrollo histórico. Y un último defecto de la enseñanza sería la mala interpretación o la falta de interpretación de los símbolos matemáticos. Aquí, por ejemplo, se puede echar un rollo en español bastante largo por cada una de estas expresiones, sin entrar en detalles. Bueno, en algún momento dado, yo como profesor de matemáticas, y también lo hubiera hecho como alumno de matemáticas, como estudiante, ¿qué hacer frente a todos estos defectos? ¿Cómo reaccionar? Por esta carga tan grande. Bueno, y aquí viene mi propuesta. Tenemos entonces un fenómeno donde está el estudiante con sus conocimientos previos, aquí está el conocimiento matemático de referencia, lo que hacen y lo que dicen los que hacen matemáticas, la matemática de los libros, digamos, y el asunto es qué poner en medio, qué usar como mediador entre estos dos extremos. Bueno, un mediador puede ser la clase tradicional magisterial, muy bien. Otro mediador puede ser los libros, los tutoriales en YouTube, muy bien. La computadora, con toda la gama de cosas distintas que puede hacer la computadora. Yo he escogido una función de la computadora, poner a la computadora como mediador entre esos dos extremos, y tener entonces un fenómeno pedagógico que tiene tres lados, un triángulo, tiene 3 lados. Está el estudiante, está el conocimiento matemático y está la computadora, y yo he escogido una función de la computadora que es la capacidad que tengamos de manipular, mover, transformar los objetos matemáticos. Los objetos matemáticos, es decir, las fórmulas, las tablas, la demostración de los problemas aplicados, las aplicaciones, esos son los objetos matemáticos. No son corpóreos, no andan en la naturaleza. Entonces, ¿cómo los voy a manipular? Bueno, los objetos matemáticos dependen completa y absolutamente de sus representaciones, que se dice representaciones semióticas, sus signos. Entonces, eso sí lo puede hacer la computadora, mover estos signos, manipular es la palabra, yo los he llamado manipulativos virtuales, diseñar manipulativos muy sencillos para que el estudiante pueda captar las relaciones y las propiedades de los objetos. Antes de teorizar un poquito sobre eso, quisiera presentar un ejemplo que sería para introducir un objeto matemático relativamente complejo que es la integral definida. La integral definida, bueno, ya había una diapositiva antes, perdón, yo soy el que me equivoqué. Bueno, ese objeto matemático se introduce tradicionalmente en casi todos los libros y casi todos los profesores a través del problema de calcular el área bajo una curva, que no es un problema aislado, es un problema que el área bajo una curva tiene significados específicos en física, en termodinámica, en geometría, en ingeniería. Digamos, es importante calcular áreas, no nada más es un juego. Ahora sí, por favor. Bueno, entonces tradicionalmente el objeto matemático integral definida se introduce a través de ese problema de calcular el área bajo la curva. Este es un manipulativo muy sencillo que, si quieres moverlo hasta de cero. Entonces, se trata de calcular el área bajo esa curva. ¿Cómo calcular el área cuando una frontera o más, una o más de sus fronteras es una curva? Aquí no hay formulitas, aquí no hay base por altura sobre nada. Así que hay que inventar una estrategia. Y esa estrategia es la que se pretende que se vea aquí en el manipulativo, si quieres. A ver, ¿cuál es la estrategia que se aprecia para calcular el área? Adelante, adelante. Bueno, esa estrategia, en aras del tiempo que tenemos limitado, es poner áreas muy fáciles de calcular. La más fácil es base por altura, es la que tenemos ahí. Y adelante, adelante. Y aumentar el número de trozos.
Así que, digamos que yo a mi aprendiz le pregunto directamente, ¿qué estrategia viste aquí? Y además dímela en lenguaje coloquial. Por cierto, no dije que es primer contacto con ese objeto. No hay clase previa, no hay explicaciones previas, no hay literatura previa, nada. Todo tiene que salir de aquí. No solamente, no necesariamente de un solo manipulativo, puede ser un juego de manipulativos. Bueno, en lenguaje coloquial, coloquial verdaderamente, ¿qué pasa con esa estrategia? Y la voy a decir en este lenguaje coloquial. Tienes una cantidad compleja a calcular, pártela en pedacitos fáciles de calcular, suma esas cantidades y esa va a ser una aproximación de tu cantidad compleja. ¿Quieres más precisión? Pon más pedazos. ¿Cuántos pedazos? Que crezca sin límite. Ahora, la virtud del manipulativo, y aquí lo voy a empezar a teorizar un poco, sería, recordemos que es un fenómeno de tres lados. Por el lado del conocimiento. Aquí el conocimiento está presentado en varios lenguajes. Hay un lenguaje gráfico a la izquierda, hay un lenguaje de alguna manera numérico, hay un lenguaje simbólico, que cada vez que cambio con esa barrita los valores, cambian todos simultáneamente, de manera que todo esté integrado. Se puede traslucir de alguna manera, después de jugar 2-3 minutos con el manipulativo, conceptos digamos, está medio implícito y medio explícito la definición y concepto de integral definida. Hay una idea, una aproximación a la idea operativa de la integral. Y resulta que la idea debajo de una integral, que una integral siempre es muy impresionante, la idea no puede ser más fácil, es verdaderamente silvestre. Parte en pedazos fáciles de calcular y súmalos. Eso es todo. Eso es lo que quiere decir. De hecho, arriba está en griego, la sigma es una suma en griego, y abajo es una S estirada en latín. Es una suma. Esa es la idea que hay atrás. Y eso es lo que quiero que mi estudiante aprenda. No que entre con la definición la definición formal de integral, que es horrible. Déjenme, si quieres. Bueno, así entra un libro para definir la integral. Es verdaderamente espantoso entrar por ahí. Entonces, o bien entramos por el conocimiento situado, como se hablaba hace rato, y aún así, entrando con el conocimiento situado, hay un momento en que hay que concentrarse en los conceptos. Bueno, así los presenta un libro y así digamos, lo trabaja de manera alternativa los manipulativos. Bueno, ya analicé uno de los lados del triángulo. El otro lado del triángulo es cómo aprende el estudiante. Bueno, yo recurrí a la teoría llamada histórico-cultural, fundada por Vygotsky y tiene muchos seguidores. Voy a mencionar dos, Leontiev y Galperin. Voy a decir una frase de cada uno de los tres para no entrar en muchos detalles. Vygotsky dice que no hay un acceso directo a los objetos de conocimiento, que siempre es indirecto a través de signos. Esos signos tienen un significado, esos signos después se reflejan en signos mentales. Así que, digamos, no hay un acceso directo, sino indirecto. Leontiev dice, de manera muy radical y discutible, no hay nada en la conciencia que no provenga de actividad con objetos. Y Galperin dice que para juntar las dos cosas se debe de ir gradualmente en 3 pasos. Empezar con una actividad de tipo material con objetos, que fue el manipulativo, seguir a un nivel verbal, una actividad verbal donde ya se prescinde de los objetos, y terminar en una acción de tipo mental, todas dirigidas al mismo objeto, el objeto de conocimiento, pero ya ahora dirigida desde la mente. Así que lo que era primero una actividad externa se fue haciendo interna, que eso es de lo que se trata. Y por el tercer lado, que es la computadora nos ofrece 3 funciones muy importantes. Visualización, me permite ver cosas. Interactividad, me permite meter mano, mover un parámetro y ver el efecto en otros. Y me permite ver el uso funcional de los signos, verlos trabajando, aunque yo no tenga ni siquiera la definición. Así que de esas 3 fuentes teóricas, yo hice un modelo para aprender matemáticas a través de la computadora, que es usada como un socio cognitivo.
Es decir, no como una calculadora. No quiero que la computadora, para estos fines, no quiero que la computadora piense por mí, sino que me ayude a pensar. Bueno, con ese modelo, yo llevé a un estudiante de 17 años, de primero de bachillerato, que no sabía nada de cálculo, con 7 manipulativos de ese tipo, empezando por muy simples, que se iban complejizando hasta llegar a la derivada. Y él llegó en 2 horas, con 7 manipulativos, a esta definición de derivada, que es horrible si la veo por primera vez. Cada símbolo que hay ahí habría que traducirlo. Y él llegó prácticamente a esta fórmula en un diálogo y con las 7 manipulativos. Así que la intención de este modelo es poner al aprendiz, al estudiante, en una situación activa para construir de manera activa las propiedades y las relaciones de los conceptos. Esto se puede aplicar a cualquier objeto matemático de cualquier nivel, digamos. Mis hijos están estudiando ahorita primaria, digamos las fracciones terribles, bueno, facilitarles el camino a través de estos manipulativos. Y también puede ser aplicado a otras ciencias como la física o la química. Ojalá se logre este objetivo. Muchas gracias.